¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia por el Diario Expreso. Soy Aran Salomón y como siempre le traigo las entrevistas que usted necesita ver para estar muy bien informado de lo que acontece en la realidad nacional e internacional también. El tema que nos congrega hoy es esta reunión que ha tenido la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, con el radical endocacerista Antauro Humala. Según un medio local, esta cita ocurrió el pasado 21 de octubre con el líder del partido Antauro, condenado por el asesinato de 4 policías en el Andahuaylazo. En dicha reunión estuvieron presentes tanto Luz Pacheco, presidenta del TC, como Antauro y su abogada. Esto es irregular, esto es un delito. Para conversar al respecto hemos convocado al expresidente del TC, Víctor García Toma, quien muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor García Toma, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está? No, gracias a usted por la invitación, Aarón. ¿Qué tal, doctor? La información que le comento acerca de esta reunión, ¿a usted qué le deja? ¿Qué opina de esta reunión? Mire, si el señor Antauro Humala tiene una causa pendiente ante el Tribunal Constitucional, tiene el derecho per se o a través o con su abogado Uh de -huh. solicitar una entrevista, digamos, con cualquiera de los magistrados. Eventualmente esto se hace con la presidencia de la sala o del pleno y con el ponente, si es que se conoce el nombre del mismo, para exponer su punto de vista. Entonces, más allá de las impresiones que nos pueda causar en particular este justiciable, sería un acto funcional normal, porque, como vuelvo a repetir, todos los justiciales tienen el derecho de inmediación, es decir, presentarse ante la autoridad que está viendo su caso y exponerle algunos puntos de vista en aras de precisar mejor su demanda o contestación de la demanda. Entiendo, lo que señala la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, es que fue para ver un habeas corpus que está en trámite hace tiempo con respecto a una revisión que no fue tramitada en la Corte Suprema. Sí, es correcto. Digamos, no hay nada que objetar. Existe la obligación funcional de atender a todos los justiciables, incluyendo por supuesto a Antauro Humala. Sí. Si Vizcarra pide una cita con la presidenta del TC, ¿se la tienen que dar? También, sí, por cierto, sí. Y en esas reuniones que él explica su posición, su postura, su defensa, ¿qué es lo que Lo hace? usual que suceda es que se le conceda un tiempo breve para que exponga, digamos, para que precise los alcances de su demanda o contestación de la demanda o el recurso impugnatorio que ha presentado. Al fin, puede eventualmente el magistrado interesarse en algún punto en particular, formular algún interrogante, alguna duda, pedirle alguna precisión y al finalizar también es normal que la persona interesada entregue una sumilla o un texto resumen de lo que implica su pretensión. Esto se da desde siempre, ¿no? Para ser justos, la presidenta del TC no ha podido negarse a esta reunión. No debería haberse negado porque estaría discriminando, ¿no? Sí, pero el Congreso no lo ha tomado con buenos ojos. Bueno, diferentes legisladores que, por ejemplo, Esdras Medina de Renovación Popular ha pedido eh, citar ha anunciado que va a pedir que la Comisión de Fiscalización cite a la doctora Pacheco para que explique esta reunión. ¿Tiene que explicarlo o no? No, me parece que esa es una injerencia del Congreso en un acto funcional. Es decir, en la medida en que queda claro, que es evidente que no ha habido ninguna irregularidad, que la actuación de la doctora Pacheco se ha dado en el marco de sus responsabilidades como presidenta o miembro del tribunal, no hay nada que precisar, no hay nada que aclarar, y más bien la conducta del parlamentario implica un desconocimiento de lo que es la Constitución. Sí. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el derecho en determinadas circunstancias el podernos presentar ante nuestro juez natural y pedirle que nos escuche por unos breves minutos en relación a la causa que nos ocupa, ¿no? Lo que se especula es que lo que circula en las redes sociales, lo que circula en las redacciones periodísticas, es que esta reunión tendría que ver con el pendiente fallo que tiene que emitir la Corte Suprema acerca de si declara o no la anulación del partido Antauro, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, y
Esperamos además que exista un pronunciamiento, digamos, rápido e inmediato en el caso de la Corte Suprema, porque el tema es muy claro. Lo que debió hacer y no hizo el Jurado Nacional de Elecciones en su momento, de impedir la inscripción de esta organización, que bajo el acrónimo de Antauro, expresa claramente que se trata de un movimiento por la forma, por el acrónimo, ¿no? De que en el pasado ha intentado bueno, no, consumó un acto de rebelión que trajo como consecuencia la lamentable pérdida de varios miembros del orden. Y bueno, ya inscrito, el señor Antauro Humala ha recorrido calles, parques y caminos, señalando que va a aplicar Va a extrajudicialmente la fusilar pena a todo de el mundo. muerte, ¿no? Que va a desconocer la Constitución y demás desvaríos. Entonces, evidentemente se trata de una organización antidemocrática. Totalmente. Y en el ámbito de la democracia existe lo que se llama la democracia defensiva. Todos, todas las organizaciones tienen cabida dentro del sistema, salvo aquellas que tengan una conducta que atente contra los principios y valores democráticos, porque puede ser ingenuo, es decir, te abro la puerta para que luego, pues, acabes con el sistema, ¿no? Eso Doctor, se pero ve en por Alemania, qué? en Italia, en todas las partes No, existe una democracia consolidada. es como que un partido pro-nazi participe de las elecciones, ¿no? En Alemania. Sucedió con los etarras en España, sucede efectivamente con los pronazis y los marxistas-leninistas en Alemania. Es normal, no es ninguna novedad. Y, por cierto, esto debería consumarse en el Poder Judicial. Y esperemos que sea rápido para ir despejando del camino todo aquello que pueda, de alguna manera, alterar lo que debe ser un proceso electoral transparente, y, digamos, de propuestas y no de, digamos, invectivas y discursos incendiarios que lo que hacen es tensar la sociedad peruana de manera innecesaria. Sí, definitivamente. En una última entrevista, el asesino de policía, Santauro Humala, él dijo que no estaba resocializado y que ahí mismo insultó a la democracia, ¿no? La llamó prostituta. Si alguien no cree en la democracia y no se ha resocializado, para mí debería estar en la cárcel, pero bueno, está libre y no se debería permitir que participe en las elecciones, ¿no? Quizás el consumo de drogas haga que en vez de ir a la cárcel tenga que ir a un sanatorio, ¿no? Porque evidentemente es una persona que no está en su sano juicio y eso es lo peligroso, es decir, permitir, digamos, que en una circunstancia como la que vivimos nosotros, que es una, digamos, casi una anomia política, un individuo de estos ocupe un espacio, hace que se ponga en peligro la posibilidad de tener una convivencia, un proceso electoral sano, ¿no es cierto? Y armónico dentro, por supuesto, de las reglas de la rivalidad política que son parte del proceso electoral. ¿En cuánto tiempo usted estima que que la Corte Suprema se pronuncie? Bueno, yo creo que en unos 3 o 4 meses debería estar eso finiquitado. En todo caso, la aspiración es llegar a abril, digamos, con una piedra menos en el camino, ¿no? Tenemos que ir allanando el camino a abril. Hay que pedirle también al Congreso que en vez de estar haciendo solicitudes de invitación torpes, se dedique a culminar el proceso de reformas electorales para que tengamos una mejor representación en un futuro próximo. ¿Usted cree que se debe aprobar esta norma que evita que los sentenciados por terrorismo, sedición u homicidio, entre otros delitos, estén prohibidos de participar en las elecciones? Fíjese, desde el punto de vista, digamos, jurídico, eh, una persona que se encuentra rehabilitada tendría el derecho de participar en un proceso electoral. Pero eso es dentro de digamos, una circunstancia de normalidad. En un país desarrollado, por ejemplo. Claro, nosotros no tenemos esas condiciones. No. Y además, fíjese la representación que hoy tenemos. En consecuencia, si queremos asegurar tener una mejor representación, debemos tener reglas menos flexibles, reglas más rígidas y no dar oportunidad a que, digamos, aquellos que, digamos, transitaron en algún momento por los caminos de la ilegalidad encuentren un cauce electoral
para eventualmente volver a esos fueros, ¿no? Como ha Sí, es sucedido que recientemente. sí, definitivamente, no tenemos una democracia tan débil que cualquiera la puede quebrar desde adentro, de sus entrañas, ¿no? Nunca, nunca habíamos tenido niños, o sea, en la cantidad, ¿no es cierto? En niños, mochazuelos, es decir, digamos, tenemos un circo político espantoso, y es por eso que en el futuro inmediato tenemos que adoptar reglas que impidan que esa representación se reproduzca y además invitar de manera consciente al ciudadano para que ejerza de manera responsable su voto esta vez, ¿no? El También sistema tiene que hacer lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? sí, claro, la gente se demora más en elegir qué nuevo celular se va a comprar antes de ver por quién va a votar a la presidencia, ¿no? Eligen en la cola, En la básicamente. cola, exactamente. Y existen mecanismos para que el ciudadano se informe cuál es la ideología, cuál es la doctrina, cuál es el programa, digamos, cuál es la personalidad, cuáles son los antecedentes de los candidatos, pero evidentemente, digamos, en tanto la política no se farandulice, el ciudadano promedio no se interesa, ¿no? Y es por eso que llegamos a la mesa de votación y votamos pues al azar, ¿no? Lo que no entiendo, doctor, es por qué hemos llegado hasta este punto. El Jurado Nacional de Elecciones, así como lo hizo en su momento con el MOAEF, ¿acaso no debió impedir que la inscripción del partido en Tauro? En efecto, digamos, teniendo ese antecedente, era evidente que el jurado debió votar bajo esas condiciones. No lo ha hecho. Ha complicado la situación del sistema y bueno, ahora le corresponde a la Corte Suprema, no ya para la etapa de inscripción, porque el partido ya está inscrito, pero sí por el tema de la práctica política, digamos, excluirlo, ¿no? Sí, además, la ley de partidos políticos es clara, ¿no? Y esta organización evidentemente es antidemocrática. ¿Qué más antidemocrático que querer fusilar a todo el mundo o desconocer la Constitución o no creer en la democracia, ¿no? Cometer un delito de rebelión contra un gobierno democrático, ¿no? Porque rebeliones han habido muchas, pero la característica es un acto de rebelión contra el sistema democrático. Además, él ha participado en dos procesos de, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Entonces, es alguien que tiene una vocación por la violencia. ¿Sí? Sí, totalmente. Y además, porque el partido presente una hojita donde dice soy democrático, en los hechos, Antauro Humala es el líder del partido Antauro, lleva sus siglas y lo que diga él se cumple dentro del partido, ¿no? La sigla Antauro ya nos da, digamos, el rostro ideológico de esa organización. No había más que conversar y discutir, pero bueno, Claro, pero bueno. Doctor, ¿y usted cree que algún filoterrorista puede inscribir un partido con las siglas Abimael? no sería lo mismo que en el caso Antauro. Si yo digo Abimael, estoy hablando bajo los supuestos de hacer política, generar zozobra, terror, miedo, intimidación y tratar de apoderarme mediante la violencia y sobre miles de cadáveres, ¿no es cierto?, para ejercer finalmente un poder omnímodo, ¿no es cierto?, totalitario. Entonces, es por esa razón que habría que citar, en este caso a la Corte Suprema, que acaba de finalmente enterrar el brazo encubierto de Sendero, que era Movadef, ¿no? Claro, con ese presidente es muy importante. Y todos este tipo de organizaciones filoterroristas que nacen desde el brazo de Momaef, ¿no? Falta todavía el FENATEP, ¿no? Y en este caso, yo Exactamente. creo que le corresponde a los propios, digamos, profesores y maestros, porque en este caso los maestros están organizados, digamos, tienen bases territoriales a lo largo de todo el país y hay que emprender una lucha para, en primer lugar, impedir que este grupo pueda apoderarse de la organización sindical y evidentemente distorsionar el sentido de la agremiación de trabajadores y desde allí, de alguna manera, fomentar la violencia y tratar de perturbar el normal desarrollo del país, como se ha hecho antes. Estaba buscando la palabra exacta y quería referirme a la eliminación de todos los organismos generados, ¿no? Totalmente. Estamos en una etapa en que no podemos ser ingenuos. El país tiene una institucionalidad muy débil. El descrédito de la clase política es enorme, el desencanto de la población es aún mayor.
Entonces, no podemos dar pábulo alguno para que estos, digamos, implique, ¿no es cierto?, la implosión de la institucionalidad democrática. Estamos en ese camino y hay que impedirlo. ¿Qué pasa si la Corte Suprema declara infundado el pedido de la Fiscalía? Bueno, en este caso ya es tarea nuestra. Todos tendremos que combatir a esa organización en los debates, en las universidades, en los medios de comunicación, no darles, digamos, tregua. Es decir, por supuesto es un debate ideológico, ¿no? Pero no hay que, digamos, permitirles que puedan avanzar. Y creo que los demócratas, de derecha o de izquierda, pero demócratas, estamos, creo, en la condición de poder, con los argumentos que se tiene, de poder combatir intelectualmente, militantemente a este fenómeno algo raro, porque tiene algo del fascismo, ¿no? Y tiene algo del terrorismo, es una mezcla un poco rara, ¿no? Claro, no, sí, sí, es un monstruo, básicamente. Ni, yo creo que ni Antauro sabe lo que es, aunque sí tiene claro que mediante el lenguaje incendiario, ¿no es cierto? Y las actitudes matonescas y casi delincuenciales, puede avanzar. Y efectivamente, las circunstancias hacen posible que pueda avanzar. Y ha anunciado también que va a expropiar las compañías mineras, ¿no? Y ha señalado además que va a enviar un comando para capturar al rey de España, ¿no? Eso yo quisiera verlo. No, Pero en realidad, como usted señala, ¿no? En vez de estar queriendo postular, debería sacar cita con algún psiquiatra, ¿no? definitivamente. Sí, sí. Y yo creo que habrá más de uno que le haga una consulta gratuita, porque sería contribuir no solamente para salvar, digamos, la mente de una persona, sino para salvar también al país de un peligro, ¿no? Sí, doctor, el TC perdió una gran oportunidad de zanjar el tema y definir hasta dónde pueda avanzar el Poder Judicial en cuanto a las competencias del Parlamento. ¿En qué situación nos encontramos? Yo, a modo de burla, escribí una columna en Expreso y decía que de repente un ministro censurado, un presidente vacado, se consigue un juez amigo, presenta un tipo de acción y vuelve a su cargo por orden del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Más allá de si hay o no hay los votos, yo creo que han pasado dos cosas que son graves. La primera, que la presidenta, por falta de experiencia y por algo de tosudez, de alguna manera ha generado una división, una decisión al interior de una institución que se venía comportando con bastante cordura, con bastante mesura, que de alguna manera estaba sustentando, digamos, el sistema democrático en el país. Lo segundo es que con lo que se ha suscitado en esa sesión, el tribunal ha incumplido una función básica, que es la función de pacificación. El tribunal está allí para solucionar los problemas. ¿Y cuál Conforme a es? la Constitución. Claro. ¿Y cuál es el problema? Ya el tribunal en una sentencia ha dicho que hay, en el Perú impera la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Political questions. Claro, ya lo ha determinado y ha corregido incluso excesos de jueces politizados. A pesar de ello, esos otros jueces se han zurrado y han insistido. Y en consecuencia estamos aquí frente a un tribunal que no hace, que tenía que hacer respetar su precedente y que debía zanjar de manera definitiva el tema por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque hay que salvaguardar la división de poderes. A los jueces lo que es de los jueces, a los políticos lo que es de los políticos. Y en segundo lugar, es que este tipo de acciones perturbadoras, ¿no es cierto? Lo que único que hacen es petardear, ¿no es cierto?, la gobernabilidad. Entonces, lamentablemente, el tribunal en este caso no ha estado a la altura de lo que la ciudadanía merecía. Sí, y era un caso tan esperado, ¿no? Porque los señores Aldo Vázquez e Inés Tello argumentaron que se violó el debido proceso. Pero si esta denuncia constitucional ha pasado a las diferentes instancias parlamentarias hasta llegar al Pleno, han tenido el derecho a la defensa. Yo no entiendo por qué se ha violado el debido proceso. Según el Poder Judicial, el Congreso tiene que especificar por qué
los estaría inhabilitando, pero es un asunto político, ¿no? Lo primero es que lo absurdo es que la discusión parte de un acto totalmente prepotente de una señora que decidió por sí y ante sí que si bien la ley decía que tenía que irse a su casa a una determinada edad, ella decidió que no y arrastró, digamos, a sus colegas institucionales en una travesía que lo único que ha generado es el total descrédito de esa institución. O sea, el daño que ha hecho la señora Tello es un daño a la propia Junta Nacional de Justicia y ha generado un... Hay que explicar a la audiencia, doctor. La Constitución dice que para ser miembro de la JNJ tienes que tener, creo que más de 45 y menos de 75. Menos 75. Es decir, cuando cumples 75, obviamente tienes que irte. Tiene que ir. ¿Cuál es la interpretación de la señora? Claro. La señora decía que como ella ingresó antes de los 75, tenía derecho a quedarse 5 años más. O sea, yo puedo ingresar entonces 74 y 11 meses y, no me, y Y me quedo. además ese es un tema viejo, porque fíjese, existe un antecedente en la Fiscalía de la Nación, el caso Cabrera Busquiza, que llegó a ser fiscal de la Nación a los 69 años, y el cargo era por 2. Al cumplir los 70, los demás miembros de la Junta dijeron, doctor, tiene usted que irse a su casa porque no 70. No, pues yo he sido elegido por 2, pero el límite para ejercer el cargo es 70. Claro, es Y se clarísima tuvo la una norma. discusión y eso terminó con que el Congreso tuvo que dar una ley que es una ley por analogía aplicable a este caso, ¿no? Lo segundo es que el argumento el argumento esgrimido sobre la supuesta infracción al debido proceso es fútil. El reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria permite que cuando el titular de la comisión permanente no vota y lo hace en su reemplazo el suplente, el titular no votante tiene derecho a ejercer el acto sufragial en el Pleno. Claro, porque es suplente, por eso, si no, no existirían suplentes. Así es. Entonces, no es que ha votado 2 veces. Entonces, ese argumento no se sostiene, porque además es una práctica que ya tiene varios años en el Congreso. Lo que pasa es que se han querido agarrar de esto para fomentar, y aquí hay otro tema, se valen de este tipo de acciones para fomentar una imagen dañosa de digamos, del Estado. Entonces, por quítame estas pajas, me voy a la comisión, me voy a la corte, me voy a Ginebra, y lo que único que se intenta hacer es, evidentemente, descarrilar el gobierno para que esto quede en manos, ¿no es cierto?, de aquellos que por incompetencia electoral no pueden, por las buenas artes, ganar una elección. Claro, y además también hay otro caso, ¿no? Que es muy evidente, muy palmario, el de Soraya Ábalos, ¿no? El Congreso la destituyó, la inhabilitó también y ahora resulta que regresó a su cargo. Yo creo que hay un abuso, claro, del Poder Judicial, ¿no? Claro, la Junta Nacional de Justicia, que mira los casos de manera diferente, con la señora Patricia Benavides, de manera correcta o incorrecta, actuó sumariamente, ¿no es cierto? En cambio, con los doctores Sánchez y la doctora Ábalos, los tiene ahí acurrucados con colchón, franzada, ¿no? Y les ponen hasta O como cargador también, los ¿no? fiscales Vela, Pérez o Barreto, ¿no? Hay un doble rasero. Lamentablemente hay un grupo en el Perú, digamos, que tiene una suerte de relativismo moral, que tiene una doble visión. Para unos le aplicamos la ley de manera rígida, inflexible, incluso con interpretaciones venales, y para los otros benignidad, flexibilidad, ¿no? Lo vemos con el caso de la señora Villarán, que está ahí, ¿no? Como si Tranquila, nada. viendo sus telenovelas turcas, y no pasa nada. Lo mismo vimos con Vizcarra. Vizcarra, si bien es cierto, estaba ahorita en el banquillo de los acusados, nunca ninguna detención preliminar, Nada. nunca prisión preventiva, ¿no? Y yo comparto la tesis que he esgrimido varios, de que lamentablemente los peruanos de hoy hemos tenido la mala fortuna de encontrarnos frente al presidente más canalla de nuestra historia, porque Con todos los vicios habidos y por haber. así es, así es. Traición, corrupción, hasta infidelidad, ¿no? Sí, y bueno, y de varias maneras, ¿no? De varias maneras. Y Pero lo central es que no se puede
bueno, en primer lugar no se debe tocar el erario nacional, pero en segundo lugar no se puede tocar el erario nacional para, además de eso, afectar la vida de los peruanos, ¿no es cierto? Doctor, acá los comentarios me preguntan qué tal le parece la designación de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Obviamente ya vino esta ONG Caviar a decir que no ha sido transparente nada y que se revierta toda la decisión, pero ya juraron, ¿no? Pero esas reglas fueron creadas por ellos. Claro. En consecuencia, las reglas fueron creadas por ellos. ¿Les pareció bien cuando se eligió a la composición anterior? ¿Les parece mal cuando las personas que lo integran no juegan con la camiseta que ellos juegan? Dicen que esta elección es un fruto de un acto de digitación del Congreso. Y con todo respeto, me parece que la figura del presidente del Poder Judicial, del propio fiscal de la nación, uno puede tener Bien la participó. yo soy, digamos, muy crítico con él, pero de que él tenga vínculos con el Claro, Congreso, el caso de la presidenta del Tribunal Constitucional, lo mismo, ¿no? claro, El sí. Contralor General, es decir, no hay ningún vínculo entre el Congreso y estas personas que además son las que ejercen las más altas funciones de la Administración de Justicia. Entonces, ese cargo es gratuito. Si no les gusta a esos candidatos, si les parece que no son los mejores, bueno, son los que se presentaron y son los que cumpliendo las reglas ganaron. Reglas, ¿no? Así es, hubo reglas. Y veremos pues más adelante si están a la altura o no de su responsabilidad, pero desde el Pero todo ha punto sido de en vista orden. legal, desde el punto de vista legal, no hay ninguna observación que hacer. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿qué opina usted de las marchas o los paros anunciados para los días en los que se va a desarrollar la PEC en la capital? Dos cosas. Si bien es cierto que existe el derecho de protesta, eh, y que es cierto también que en muchos lugares cuando hay este tipo de actos se producen este tipo de manifestaciones. Lo que me parece incorrecto es lo siguiente, que quienes van a marchar no son conscientes que el daño no se lo hacen al gobierno de turno, Al país, se ¿no? lo hacen al país. Es decir, si hay digamos, un momento en el que todos los peruanos debiéramos desear que la PEP dé resultados, es a nosotros, porque esto va a trascender a este gobierno y a los demás gobiernos. Es un acto de responsabilidad ciudadana el de que eso salga bien, no porque le convenga al gobierno, es porque le conviene al país, ¿no? Claro. Si no se entiende Boluarte eso, ya se va y queda los acuerdos que se pueden llegar con las economías más importantes del mundo, ¿no? así es. Digamos, digamos más allá de uno que pueda tener una discrepancia, ¿no? De buen corazón, esperemos que salga bien, ¿no? ¿No? Y Porque además, sí, y además ya se perdió el objetivo principal, que era exigirle al gobierno por su inacción ante la inseguridad ciudadana. Ahora piden que se vayan todos, que se adelanten las elecciones. claro, ahí los gallinazos, los hueleguizos, los que aprovechan pues las circunstancias. Esto nació de manera correcta por un acto de indignación ciudadana, porque efectivamente el ministro del Interior está pintado, ¿no es Y cierto? tiene que irse también, ¿no? No existe, no existe, ese es un holograma, ¿no? Pero, y esa protesta era correcta, pero de ahí se han aprovechado aquellos pues que están pululando ahí, ¿no es cierto? Y en consecuencia han cambiado la agenda, y entonces ya no es una expresión de indignación ciudadana por algo que nos afecta a todos, que es la seguridad ciudadana, sino ya hay detrás allí una serie de mensajes políticos que no compartimos, ¿no es cierto? Que en todo caso no pueden canalizarse a través de este tipo de actos. Antes de terminar, hubo un tema que acá un seguidor me hace recordar. También Lu Pacheco fue la ponente del fallo que revirtió la situación en cuanto a que los terroristas rehabilitados no podían postular. Ahora ya pueden, gracias a un fallo del TC, ¿no? Totalmente de acuerdo y en su momento yo también formulé una observación. Eso fue una ingenuidad académica, ¿no es cierto? Desde, digamos, en el plano teórico eso puede funcionar muy bien, pero en el plano de la praxis, de la realidad, esa decisión, digamos, fue contraproducente. Recibió muchas críticas, incluso desde el propio interior del tribunal y forma parte pues del pasivo de la institución, ¿no? Entonces, en este momento, un terrorista puede postular a las elecciones. Digamos, en tanto no se dicte la ley,
porque la sentencia decía que no había ningún impedimento legal, pero si se dicta la ley, obviamente ese precedente no juega, ¿no? Entonces esperamos El Congreso lo apruebe. sinceramente que el Congreso, ¿no es cierto?, en vez de llamar a la señora Pacheco por cosas que son irrelevantes, proceda de aprobar esa ley que sí es necesaria. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Muy claro, como siempre. Esperemos tenerlo en otra edición de Sin Con el Anestesia. mayor gusto, Aarón, y un gusto en conocerlo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ok, amigos, esta fue la edición de jueves de su programa Sin Anestesia. Y ya sabe, la democracia, como siempre reitero, tiene que aplicar los mecanismos que contempla para defenderse de estos personajes que quieren quebrarla. Nos vemos mañana. Chao, chao.